Amén, gloria al Señor, que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar con ustedes en este día y glorificar el nombre del Señor a través de su palabra, ¿no? La cual Él comparte con todos y cada uno de nosotros para la gloria de su nombre. Así que le digo, gracias al Señor por esta oportunidad más. Vamos empezando una vez más una nueva etapa en nuestra vida con la ayuda y la fortaleza del Señor, y permite el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos ser siempre edificados con su palabra. Amén. Así que el día de hoy vamos a estar hablando acerca de esperar en el Señor siempre. Y cuando digo siempre, implica en todos los ámbitos de nuestra vida, independientemente cuán fuerte y cuán doloroso haya sido para nosotros la experiencia que hayamos vivido, o simplemente cuán sencillo y cuán ligera es la situación que necesitamos resolver. Lo más importante es que siempre podamos contar con nuestro Dios en todas y cada una de las decisiones que nosotros tomemos, incluyendo en aquellas que nosotros no podemos influir, donde no podemos votar, donde no podemos decir nada, sino que debemos de orar y clamar al Señor para que sea Él glorificando su nombre en nuestras vidas. Amén. Así que el día de hoy es esperar en el Señor siempre. Y lo encontramos en el mismo libro de Juan, capítulo 11, pero ahora el versículo 21, el cual dice así: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Así que ese es el versículo en el cual vamos a meditar hoy en día, resaltando esas palabras o esas tres frases que dijo María. Número uno, Señor. Número dos, si hubieses estado aquí. Y número tres, mi hermano no habría muerto. Amén. Así que nosotros podemos ver principalmente que los ciclos de la vida siempre tienen algo que enseñarnos a todos y cada uno de nosotros. Y una de las cosas que la vida nos enseña a nosotros es que habrá muchos momentos en nuestra vida donde reiremos, disfrutaremos, anhelaremos, cantaremos, nos gozaremos, reflexionaremos, pero que también habrá momentos donde todos y cada uno de nosotros tendremos que llorar. Y este es el caso de Marta y María, quienes habían perdido a su ser más querido, a su hermano Lázaro. Como sabemos, Marta y María vivían en Betania, aproximadamente a unos 3 kilómetros de Jerusalén, al lado derecho o al lado oriente, o si se quiere, al lado del este del Monte de los Olivos. Ahora bien, me gustaría compartir con ustedes una diapositiva que había preparado para ustedes en este caso en particular, para poder ver la diferencia entre las dos Betanias, porque como vimos en las clases pasadas, Jesús al final de cuentas dice que cuando salió, en este caso después de terminar de hablar con los judíos, subió a Betania, o sea, hasta arriba, cuando a Betania, la que estaba al otro lado del Jordán. En este caso fue al lugar donde Juan el Bautista lo había bautizado a él. Pero si se dan cuenta, hay una gran distancia hacia la otra Betania, que es un día de camino, impresionante para hacer una distancia tan grande, pero que venía a Betania, a la aldea de donde vivía Marta, María y Lázaro, su hermano. Entonces, por eso podemos ver que Jesús se tardó 4 días a llegar hasta con Lázaro, porque le tomó un día al mensajero subir hasta la Betania de arriba, 2 días que se quedó Jesús allá y un día más de Jesús de regreso a Betania de abajo. Y al lado de la izquierda, al menos en mi pantalla, espero que en la de ustedes también, ahí donde dice Monte de los Olivos, ahí prácticamente es donde al final de cuentas se encuentra Jerusalén ahí al ladito, y por eso dice que queda aproximadamente a 3 kilómetros. Ahora bien, continuando con nuestra clase, Marta y María habían enviado un mensajero a Jesús para que le hiciera saber que su amigo Lázaro, a quien Jesús amaba, se encontraba enfermo de gravedad en aquellos momentos.
Obviamente las intenciones de las hermanas era lograr obtener esa atención de Jesús para que Él se dignara en venir y sanar a su hermano, pero que nosotros sabemos que el mensaje pues llegó lamentablemente demasiado tarde. Por otra parte, Jesús, sabiendo perfectamente bien cómo glorificar el nombre del Padre y cómo glorificar el suyo propio también, supo esperar el momento perfecto antes de dirigirse hacia Betania, el lugar donde se encontraba su amigo Lázaro. Lastimosamente para Marta y María era demasiado tarde ese regreso de Jesús. Habían llorado ya a su hermano por 4 días. Ahora, pongámonos a pensar por un instante en nuestras vidas. Y lo digo en el sentido porque, le digo, si bien es cierto, más adelantito vamos a ver como Marta y María en su dolor parece ser como que le reclaman a Jesús, necesitamos nosotros poder comprender desde nuestra perspectiva lo que posiblemente pudieron haber pasado ellos, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos de antemano que como hijos de nuestros padres, y estoy hablando incluyendo a los adultos, o más bien a los adultos como yo, que ya somos padres, pero que cuando éramos jóvenes y teníamos por allá 14, 15, 16, 18, 20 años de edad, como hijos de nuestros padres y hermanos de nuestros hermanos en sangre, sabíamos que algún día tendríamos que separarnos de ellos al madurar. ¿Por qué? Porque también tendríamos que seguir el ciclo de la vida, donde nos casaríamos, tendríamos hijos, llegaríamos a ser abuelos si Dios lo permitiera, y al mismo tiempo disfrutar durante todo ese tiempo nuestra vida en el buen sentido de la palabra, no en el sentido del mundo, porque sabemos que el mundo nos ofrece tantas cosas que nos hace sentir, entre comillas, tan bien, y creemos que eso es el disfrutar de la vida, cuando el disfrutar de la vida no se puede ejecutar al menos que el Señor realmente viva en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque cuando el Señor vive en el corazón del hombre, se puede disfrutar aún hasta los momentos difíciles, cosa que no sucede en el ser humano que no tiene a Cristo en su corazón, porque en los momentos difíciles de su vida, lamentablemente siempre anda buscando un culpable. Ahora bien, durante ese proceso en nuestra vida, en nuestra juventud, la mayoría de nosotros, en la mayor parte del tiempo, son muy pocas las cosas que nos llegan a preocuparnos. Somos aventureros, somos empujadores, somos de buen ánimo, de buena estima, queriendo lograr conquistar el mundo, como a veces lo decimos, ¿no? Y es muy pocas las cosas por las que llegamos a preocuparnos. Y sabemos que esa nueva etapa de la vida, todos y cada uno de nosotros siempre habrá algo de lo que podamos disfrutar. Pero le digo, como somos aventureros, personas que salimos adelante, obviamente con la ayuda del Señor, aunque no lo reconozcamos, podemos incluir que lo que menos nos percatamos es en el dolor que podemos causar a nuestros padres y a nuestros hermanos cuando tenemos nuestra partida. Por decirlo, en mi caso, yo a los 22 años de edad me separé de mis padres por emprender esa nueva etapa en mi vida y que al final de cuentas, obviamente, ellos expresarían el dolor en su corazón, llorarían, pero al final de cuentas me dejaron ir, ¿no? Con buena intención. Y al final de cuentas yo partí de ahí y yo recuerdo en aquel momento que le dije a mi amigo con el que partía, le dije, ¿sabes qué? Vámonos ahora o no nos iremos nunca. ¿Por qué? Porque sabía que yo en mi corazón, que mis padres estaban sufriendo, pero más sin embargo me era necesario tomar esa nueva etapa en mi vida. Y como le digo, no nos percatamos del gran dolor que le causamos a nuestros seres queridos con esa partida, sino hasta que nosotros llegamos a ser padres y vemos partir a nuestros hijos en esa su nueva etapa de la vida, que es que en ese momento que realmente nos ponemos a pensar en el dolor que le pudimos haber causado a nuestros padres o a nuestros hermanos o a nuestros seres queridos cuando partimos de su lado. O sea que, en otras palabras, no es hasta que llegamos a ser padres y tenemos que decirle adiós a nuestros hijos que nosotros podemos comprender y pensar y decir, wow, vaya, no me imagino el dolor que pudieron haber pasado mis padres
siendo que nosotros, en este caso en particular, a pesar de que era la nueva etapa de nuestra vida y teníamos en nuestra mente las nuevas aventuras que vendrían, no nos imaginamos en el gran dolor y destrucción de corazón de nuestros seres queridos a quienes dejamos atrás. Ahora bien, si eso tan simple y tan sencillo que son las etapas, o en este caso el círculo de la vida, nosotros sufrimos como padres, imagínense en este caso en particular a Marta y María. Con más razón nosotros debemos de ponernos en sus zapatos para ponernos a pensar en el gran momento que ellas estaban pasando en ese momento, porque nosotros cuando menos podemos regresar atrás y ver a nuestros padres, pero Marta y María sabían o creían más bien, en este caso en particular, que ellas no volverían a ver jamás a su hermano hasta aquel día de la redención. Así que cuando Marta como María, cuando les tocó el momento de venir y encontrarse con nuestro Señor Jesucristo, no tenían otra cosa en mente más que abrirles el corazón y derramarlo delante de Él. ¿Por qué? Por ese gran dolor, esa gran pérdida que tenían de la muerte de su hermano. Y allí, que nosotros podemos ver que Marta y María le dijeron a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ahora, cualquiera de nosotros pudiera como que si Marta y María solamente se estuvieran quejando delante de Jesús por no haber tomado el tiempo necesario para venir y sanar a su hermano Lázaro. Y nosotros, como les dije, jamás podemos imaginarnos su dolor, pero cualquiera, si pudiéramos verlo, si vemos, la escritura así nada más por encima, pudiéramos pensar solamente en el que ellas estaban reclamándole al Señor Jesucristo y diciéndole: Señor, te mandamos llamar. Nuestro hermano estaba con vida y mandamos buscarte, porque nosotros queríamos que tú vinieras al que tú amas y hacerle sanar, y Él estaría con nosotros con vida hoy en día. Pero le digo, las cosas van más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos, porque nosotros ya tenemos el contexto de toda la escritura y vemos que las cosas eran totalmente diferentes a lo que estas hermanas pudieran pensar. Perdón. Ahora bien, algo que no podemos pasar por alto en las palabras de Marta, y que también las vemos más adelante en María, es que ella, primero que nada, reconoce de quién está delante. Ella sabía que estaba delante del Señor Jesucristo, del Mesías, del Hijo de Dios enviado a este mundo para salvación de nosotros. Como nosotros podemos verlo aquí, cuando ella declara esa palabra Señor, ella está diciendo estas palabras prácticamente denotando la autoridad suprema de nuestro Señor Jesucristo. Como lo vemos en el diccionario Strong, que dice curios, esa palabra de María, que implica supremacía, supremo en autoridad. Más adelante dice que es Señor soberano, ungido, amo, Cristo, Dios y dueño. Así que Marta sabía perfectamente, al igual que María, de quién ellas se encontraban delante. En otras palabras, lo que trato de transmitirles es que tanto Marta como María tenían un gran respeto por nuestro Señor. Guardaban ese respeto a su señorío, al poderío de Él. Guardaban un gran respeto al saber que quien estaba delante de ellos no era cualquier persona, no era cualquier persona, como nos pasa a muchos de nosotros, que más adelante lo hablaremos, y que se nos olvida literalmente a veces de quién estamos delante, y lejos de clamarle, parece que estamos reclamándole o peleando con nuestro Dios. Pero como les digo, Marta y María sí sabían a quién tenían delante. Sabían que quien tenían delante era alguien que era totalmente superior a ellas. También vemos la evidencia de la fe de Marta, quien creía firmemente en el poder de Jesús para curar de cualquier enfermedad, incluso de poder librar de la muerte a su hermano.
Al mismo tiempo, podemos ver la convicción de Marta en el sentido de que ella estaba segura de que nuestro Señor Jesucristo no solamente tenía el poder para sanar las enfermedades, sino que también era alguien compasivo, alguien, como decimos nosotros, que se tocaba el corazón en la necesidad de las demás personas. Y sabía que si Jesús estaba frente a Lázaro en esos momentos que ellos vieron sufrir a Lázaro esa enfermedad tan grave y mortal, sabía que Jesús al verlo hubiera tenido compasión de él y lo hubiera sanado. Por eso ellas le dicen: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Por qué? Porque ellas saben que si Jesús hubiera estado ahí, como le amaba a Lázaro, al verlo sufriendo, automáticamente hubiera dicho: Lázaro, levántate. Así que le digo, nosotros podemos ver que Marta y María sabían perfectamente quién era nuestro Señor Jesucristo, aunque en este caso en particular los planes eran completamente diferente, porque en este caso si Jesús hubiera ido o hubiera estado ahí en el momento en que Lázaro estaba en cama, enfermo, ciertamente se glorificaría el nombre de Dios como en todos los demás casos, pero en este momento en particular podemos ver que solamente sería dentro del vínculo del familiar de Marta y María, mientras que si lo vemos más allá con los ojos del Señor, podemos ver que hubo una gran multitud que tuvo temor, creyó, incluso pudiéramos decir que hasta terminaron en alguna forma rindiéndose al Señor al ver que Lázaro, después de 4 días de muerto, el Señor Jesucristo lo levanta de esa tumba. Por lo tanto, el nombre de Dios sería glorificado en muchos más corazones que si lo hubiera hecho directamente en la casa de Marta y María. Pero como les digo, ellas no lo sabían y por tanto podemos ver toda esta situación de dolor en el corazón de ellas, situación que al final de cuentas, le digo yo, si bien es cierto que se demuestra su fe y se demuestra su conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, también podemos ver otras cosas que también no son tan positivas. Porque, por ejemplo, no podemos ignorar por completo que tanto Marta como María, a pesar de que muestran su fe en Cristo, por causa de que Cristo tenía poder para librar de cualquier enfermedad y esa fe de ellas era genuina y era verdadera, al mismo tiempo era débil en la misma situación, porque ambas le dicen a Jesús: si hubieses estado aquí. Así que esa frase juega como una arma de dos filos, donde ellas demuestran su fe en el Señor como aquel que tiene el poder para sanar y aquel que tiene un corazón compasivo hacia las necesidades de los demás, también las limitan a ella en el sentido de que limitan el poder de nuestro Dios. Si pudiéramos verlo de esta manera, para ellos el poder de Jesucristo sí tenía lo suficiente para sanar a su hermano, pero que tendría de ley que ser necesario que Jesucristo estuviera con ellas. En otras palabras, ellas creían que Jesús solo podía sanar a las personas si Jesús estaba presente delante de ese enfermo y no que Jesús pudiera sanar desde cualquier lugar. Así que le digo, les juegan como una arma de dos filos porque literalmente glorifican a Dios al hacerles saber, o en este caso a nosotros incluso, de que ellas creían que Jesús tenía el poder para sanar a su hermano, cosa que en muchas personas no sucede hoy en día, y que incluso Él es compasivo, que tampoco no sucede en muchas personas, especialmente aquellas que dicen que entre comillas, son ateos y dicen: no, es que yo no creo en Dios, ¿cómo va a ser un Dios de amor si en el pasado mandó matar a tanta multitud de gente, niños, animales y todo lo que existía en el tiempo de Éxodo? Sí, pero que al final de cuentas, le digo yo, en sus corazones no tienen a Dios, por eso ven toda la, entre comillas, negatividad. Pero que le digo, en este caso, estas personas, tanto Marta como María, eran personas que creían en el poder de Dios y en su compasión, pero no creían que tenía suficiente poder como para poder sanar a la distancia, ¿no?
Pero como podemos ver a través de la Escritura, podemos descubrir que tanto Marta como María, y por supuesto, por ende, más adelante Lázaro, descubrirían que ni el tiempo, ni el lugar, ni la distancia podrán jamás limitar el poder infinito de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque más adelante podemos ver que serían otros milagros, otras proezas, otras maravillas de los cuales ellos serían testigos. Cuando nuestro Señor Jesucristo incluso partía de esta tierra, el poder de Dios no cesaba, sino que lo podemos ver a través de sus apóstoles. Pero que le digo, al final de cuentas podemos ver que ellos pudieron haber tenido el privilegio de presenciar y de conocer de todas estas maravillas del Señor, a pesar de que el Señor ya no se encontraba entre ellos en esta tierra. Ahora, la pregunta sería, ¿qué podemos aprender para nuestras vidas en estas declaraciones de Marta y María? Bueno, que en la realidad todos y cada uno de nosotros vamos a pasar sí o sí por momentos difíciles y dolorosos en nuestra vida. De eso no hay duda ninguna, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles. En este caso, en el mismo libro de Juan, pero ahora en el capítulo 16, versículo 33, en la segunda parte, Cristo le dice a sus discípulos, todo el 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya he vencido al mundo. Así que le digo, al final de cuentas, Cristo hace notar a los discípulos y por ende a todos nosotros hoy en día que la aflicción nunca se va a apartar del mundo. En el mundo jamás no habrá absolutamente nadie que no sufra algún tipo de aflicción. Pero que al final de cuentas todas las aflicciones van a ser totalmente diferentes. Algunas más pequeñas que otras, pero siempre las habrá. Incluso pudiéramos decir, como nosotros estemos entendido, que es posible que en este momento haya alguno entre nosotros que esté pasando por una aflicción en este momento y que sea verdaderamente muy difícil de digerir. Con tantas personas que existimos en la tierra y tantos cristianos que habemos hoy en día, sería imposible que todos nosotros estemos sin pasar por una aflicción en este momento. Pero al igual que Marta y María, debemos de recordar que el poder de Dios es infinito para sacarnos de cualquier situación en la que nos encontremos, independientemente de lo grave, lo grande que sea, lo difícil, lo imposible de soportar o lo más pequeño en este caso en particular, que al final de cuentas sería algo totalmente insignificante para algunas personas, pero que le digo que al final de cuentas, no importa qué tan grande o pequeño sea, debemos de recordar siempre que el Señor tiene un poder infinito para sacarnos de esa situación. Si bien es cierto que muchos de nosotros limitamos en muchas ocasiones el poder de Dios a causa de la distancia, nuestra fe en el Señor, por supuesto, no debe menguar. Permítanme tantito, es que me doy cuenta que mi cámara se activó. Ahí está. Voy a tener que quitarle esa habilidad de activarse con la mano. Continúo. En muchas ocasiones clamamos a nuestro Dios como si no supiéramos que nuestro Dios es misericordioso. Y en lugar de estarle clamando por su incomparable misericordia, más bien parece que le estamos reclamando por algo que creemos que debió solucionarnos desde hace mucho tiempo. En otras ocasiones oramos en nuestro corazón como si Dios verdaderamente no pudiera escucharnos, como que si estuviera tan lejos de nosotros porque no deseaba Él atender a nuestra petición. Y le digo, eso nos ha surgido a muchísimas personas en muchísimos momentos, donde oramos a Dios y decimos, quizás si a Dios le parece. O sea que al final de cuentas nos encontramos en esos momentos difíciles en nuestra vida donde pensamos de manera negativa de nuestro Dios, olvidando por completo que nuestro Dios todo lo sabe y todo lo puede
y simple y sencillamente Él está esperando el momento perfecto para ejecutar su obra maravillosa en nuestras vidas y en las vidas de nuestros seres queridos, con la que glorificará, por supuesto, su maravilloso nombre. Así que le digo, oramos de una manera vaga, de una manera en el sentido, en el buen sentido de la palabra, no se me ofenda a nadie, sino que me refiero vaga en el sentido de que pudiéramos pensar, Señor, quizás tú quieras atender mi situación, pero en mi corazón creo que tal vez estás indignado y no lo vas a hacer. Pero le digo, a veces no es que el Señor no quiera atendernos, o no es que el Señor esté tan lejos que no pueda escucharnos. A veces es simplemente que el Señor está esperando ese momento preciso donde su nombre será glorificado y por supuesto entre nosotros, cómo no, traerá alegría y bendición a nuestras vidas. Pero le digo, muchas ocasiones no podremos librarnos de esos pensamientos porque como Marta y María no podemos ver los planes del Señor más allá de lo que ya estamos viviendo. Así que entre medio de nosotros, así como Marta y María, puede haber hermanos que tal vez tienen un ser querido incluso que no está viviendo para Dios, que no se ha rendido todavía a Cristo y que lamentablemente en su corazón hay un pesar, hay un dolor, hay una tristeza y que puede llegar el momento oportuno donde llega a pensar, posiblemente mi ser querido se me muera en sus pecados y en sus delitos. Así que le digo, a muchos de nosotros nos sucede y esos pensamientos al final de cuentas nos demuestran que literalmente a veces pensamos como Marta y María, en ese sentido negativo de limitar el poder de Dios a través del tiempo o de la distancia. Pero como les decía, jamás debemos olvidar que nuestra esperanza debe estar siempre puesta en la voluntad de nuestro Dios, como lo recuerda el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9, la segunda parte, cuando habla acerca de la venida del Señor, y dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y cuando dice nosotros, no implica solamente a los cristianos, sino al resto del mundo, hablando de nosotros como seres humanos, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que como les digo, nuestra esperanza debe estar siempre puesta en nuestro Señor. Independientemente de lo que vean nuestros ojos, nunca debemos de quitar la esperanza de nuestro corazón de que Dios hará su voluntad en el sentido de que a su momento oportuno, si a Él le place, tarde o temprano, salvará a nuestros seres queridos o nos librará de la situación en la que estemos o nos ayudará en el problema en el que nos encontremos. Pero como les digo, nuestra esperanza siempre debe estar en nuestro Dios, independientemente de lo que veamos. Como Marta y María, lo único que miraban era la muerte de su hermano, la pérdida permanente de él, donde jamás le volverían a ver hasta aquel tiempo en que lo vieran, como decimos, del otro lado de la muralla, ¿no? O del otro lado del río, ¿no? En la vida eterna, cuando venga aquel momento de la redención. Pero más sin embargo, el Señor tenía otros planes maravillosos para la vida de ellos, y en este caso era la resurrección o el revivir del cuerpo de su hermano Lázaro. En algunas ocasiones hemos creído que nuestro Dios está tardando incluso en responder a nuestro llamado y tratamos a nuestro Dios como cualquier persona. O sea, Marta y María sabían que estaban delante de Cristo, delante del ungido de Dios, delante del Hijo de Dios y guardaban respeto a su persona. Pero a nosotros, como Dios ha tardado a veces en responder a nuestra petición o a nuestro llamado, tratamos a Dios como si fuera cualquier persona común y corriente como usted y como yo. Porque llegamos a decirle al Señor, Señor, ¿qué no entiendes? Señor, ¿qué no escuchas? Señor, ¿qué no ves el dolor que estoy pasando? Señor, ¿qué no ves el sufrimiento? Como incluso lo vemos en los libros de los Salmos en algunas ocasiones. Pero no es que el Señor se desatienda de nuestras oraciones, sino que Él
toma su debido tiempo para glorificar su nombre. Y le digo, lamentablemente llegamos a tratarlo no como Marta y María, con gran respeto. En algunas o en la mayoría de las ocasiones sí, pero hay momentos donde es tan fuerte el dolor, la angustia, el sufrimiento, la tristeza que sentimos, que llegamos incluso a veces sin darnos cuenta, o al menos no lo hacemos de manera a propósito, pero no nos damos cuenta y tratamos al Señor no con ese respeto debido, no considerando su señorío, no considerando que Él es Dios, que Él es el creador de todas las cosas, como lo escribí yo aquí. Tratamos a Dios como a cualquier persona, olvidando que Él es el Dios de dioses y Señor de señores, que Él es el creador del universo, de todo lo que en Él existe, que incluso cosas que nosotros no vemos, pero que existen porque el Señor nos las ha hecho ver a través de su palabra, donde nos habla de aquellos seres angelicales que a veces quisiéramos imaginarnos como son, pero que pudieran ser totalmente diferentes a lo que viene a nuestro pensamiento. Olvidamos incluso que nuestro Señor es el dador de nuestras vidas en el vientre de nuestras madres. Es el que todo lo puede, el que todo lo sabe y el que está en absolutamente todo lugar. Incluso a veces hasta nos enojamos con Él como si pudiéramos pelear contra Dios. Y le decimos, ¿por qué tú? ¿Cuántas veces no te oré y no te clamé y no te lloré por esta situación personal, por la situación de mi hijo, por la situación de mi familiar, por la situación en mi trabajo, por esto y por aquello? ¿Y tú qué hiciste? Nada. Dijiste que me prometiste en la Biblia que me protegería, que me cuidaría, que nada me alcanzaría. Si pasaba por el fuego no me quemaría, si pasaba por las aguas no me ahogaría, pero mira cómo estoy ahora. Y nos enojamos contra Dios y peleamos contra Él como que si realmente pudiéramos pelear con Él, como que si realmente pudiéramos regañar al Señor y hacerlo sucumbir. Incluso en algunas ocasiones hasta deseamos alejarnos de Él como que si realmente pudiéramos vivir sin Dios. Cuando Cristo dice, sin mí nada podéis hacer. Así que le digo, Él es el único y verdadero Dios, a quien toda la creación le rindió cuentas en el pasado, le rinde cuentas hoy y le rendirá cuentas en el futuro. Pero permita el Señor en su infinita misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos comprender que debemos esperar en el Señor siempre. Sé que es muy difícil y muy doloroso en muchas ocasiones, pero que debemos aprender a esperar en el Señor siempre, porque Él sabe cómo hacer las cosas que van a traer alegría y gozo en el corazón de nosotros en un futuro, como le pasó a Marta y María. Debemos de esperar en el Señor siempre, tanto por la salvación de nuestros seres queridos, como por la resolución, de nuestra condición personal, ya sea que nuestra necesidad sea física, mental, emocional, matrimonial, familiar, espiritual o de cualquier otra índole, como en nuestro lugar de trabajo, con compañeros de trabajo, con nuestro propio jefe, con incluso maquinarias y herramientas de trabajo que usamos día con día mientras estamos en nuestro lugar de trabajo. También aunque tuviéramos una situación con nuestros amigos, alguna situación fuera en la calle, en el supermercado, etcétera, etcétera, etcétera. Como conclusión, mis amados hermanos, nunca debemos de estar exasperados, como le dice Pablo a los hermanos de Filipo, perdón, cuando en el capítulo 4 les habla acerca de regocijarse en el Señor siempre, en el versículo 6 y 7 les dice así, por nada, escúchelo bien, por nada. Yo sé que hay cosas que a nosotros pudiéramos decirlo, ah, no me mueve el petate, me siento, me tomo un cafecito, un tecito, leo la Biblia y al final de cuentas el Señor sabrá. Pero hay otras situaciones donde no querremos ni café
ni tecito, ni mucho menos alimento. Y a veces hasta deseamos decir en nuestro corazón, hasta que Dios no me solucione esto, no como. Pero Pablo le dice a los filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué sucederá después? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que, lejos de exasperarnos, más bien deberíamos de estar orando y clamando a Dios por su infinita misericordia, las cuales la palabra del Señor nos enseña que son nuevas cada mañana, como nos los muestra Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23, donde se habla de la esperanza de la liberación por la misericordia de Dios. Y dice así, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Amén, gloria a Dios. Porque si nuestro Dios no fuera misericordioso, posiblemente donde le estuviéramos reclamando por tu culpa, como Marta y María, si hubieras estado aquí, por tu culpa, Señor, en ese momento nos hubiera fulminado a todos nosotros. ¿A cuántos de nosotros ya el Señor no les hubiera apretado el pescuezo ya? Pero dice que por su misericordia no ha sido consumido, obviamente por sus enemigos, pero también por causa de Dios. Así que por su misericordia nosotros todavía estamos aquí con vida para la gloria de nuestro Dios. Y continúa diciendo, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Así que gracias le damos a Dios por su misericordia, que cada mañana las vivimos al levantarnos de nuestras camas y ver que tenemos una oportunidad más de poder estar a cuentas con Dios cuando nos acostamos enojados con Él. Así que al final de cuentas, el anhelo y el deseo de nuestro corazón debe ser siempre esperar recibir la bondad de nuestro Dios todos los días de nuestra vida, en todo momento, en toda circunstancia y en toda dificultad. Como ese mismo libro de Lamentaciones, pero ahora en el versículo 24 al 26 dice así, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Así que, lejos de estarle reclamando al Señor, deberíamos de estar tranquilitos, esperando en la bondad de Dios. Como algunos hermanos nos han dado testimonio cuando nos hablan de las situaciones difíciles que han pasado, que al final de cuentas solo le han dicho al Señor, Señor, mis hijos están en tus manos. Y de ahí en más, solamente esperar a la bondad de Dios. Así que podemos ver que tanto María como Marta no podían ver ni tampoco conocer los planes de nuestro Dios en medio de su dolor, como tampoco nosotros lo hemos podido ver en muchas ocasiones, de los cuales eran buenos, por supuesto, porque glorificarían al Padre Celestial y al mismo tiempo glorificarían al Cristo, Señor nuestro, pero que de la misma forma traería para las hermanas bendición, alegría, paz, gozo, contentamiento. ¿Por qué? Porque verían a su hermano resucitado un poco más adelante. Al mismo tiempo nos enseña a nosotros que a Dios nada lo toma por sorpresa, como en este caso pudieran haber esperado Marta y María que Jesús se sorprendiera y dijera, ¿cómo? Que se ha muerto, pero si vengo en este caso a sanarle. No, a Dios nada le tomo por sorpresa y lo escuchamos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo más adelante. Pero que le digo,
Nada le toma por sorpresa, sino que aún en medio de nuestro sufrimiento, nuestro Dios está ejecutando su plan maravilloso, donde glorificará su nombre, pero que al mismo tiempo pronto traerá bendición para nuestras vidas y para las vidas de nuestros seres queridos. Así que permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos esperar en nuestro Señor siempre. Oramos, mis hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. En tus manos entregamos nuestra vida, Señor mío. Si en algún momento te hemos ofendido, hemos herido tu corazón, te hemos lastimado en la manera en que nosotros nos hemos dirigido a ti, perdónanos, Señor. Incluso cuando hemos ofendido a nuestros hermanos, hechura tuya, al igual que nosotros, Señor. Perdónanos porque lamentablemente nos podemos dar cuenta que el dolor, la angustia, la desesperación, la indignación y la impotencia nos ayudan a que podamos utilizar un lenguaje el cual no es adecuado delante de tu presencia, sino todo lo contrario, que siempre debemos actuar con reverencia delante de ti y glorificar tu nombre, Señor, en esas palabras que salen de lo profundo de nuestro corazón. Pero te rogamos que tú tengas misericordia de nosotros y puedas perdonarnos, que puedas ayudarnos a mejorar cada día, que puedas cambiarnos, transformarnos y ayudarnos a vivir ese estilo de vida que tanto te agrada. Gracias, Padre amado, por esta tu palabra. Te rogamos que seas tú bendiciéndonos a todos, a cada uno de nosotros y ayudándonos, Señor, a vivir para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Permita el Señor que esta su palabra haya sido de edificación para su vida. Como siempre, recuerden que les amamos en el Señor. Y por supuesto, como siempre, les agradecemos a todos y cada uno de ustedes sus oraciones y aquellas que han tenido en su corazón el deseo de compartir el video, como lo hemos visto hasta el día de hoy. Muchas gracias de nuevo, porque de esa manera nos ayudan a compartir la palabra del Señor. Como ese ha sido, sí, nuestro deseo, nuestro corazón, y como lo compartía con mi esposa en esta tarde, mi anhelo y mi deseo es compartir la palabra del Señor con todas y cada una de aquellas personas a las cuales no puedo alcanzar caminando. Hoy estoy aquí y no puedo estar en sus hogares directamente, pero por la misericordia de Dios podemos estar a través de los medios sociales. Así que una vez más, muchas gracias. Recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Así que nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Hasta pronto.